gracias por seguir con nosotros. Hay una información que voy a compartir. Primero quiero puntualizar que no voy a indagar en el fondo o del por qué vinieron las declaraciones, pero sí en las declaraciones y lo que implica como tal. Y esto debe de servir como llamado de atención, porque a veces los seres humanos entendemos que un cargo, un título universitario, el lugar donde vivimos nos da una preponderancia por encima de los demás, que eso le da algún estatus, un nivel que lo hace a usted superior que el otro, y menosprecia a una persona, simplemente decir, es una analfabeta. Y usted entiende que porque una persona no fue a la escuela, no tuvo la oportunidad de formarse, pues es menos. Puede ser, y vuelvo y digo, el fondo, el motivo del comentario que voy a compartir con ustedes no es el punto de debate, sino lo que dijo y la forma en que lo dijo el alcalde de San Pedro de Macorís referente a un regidor. Hay un tema en el Cabildo con relación a una disposición, algo que se tomó y que ha generado rechazo por parte de un regidor con relación a los mercados, y el alcalde en un medio de comunicación ha hecho unas declaraciones que para mí son penosas, pero sí quise ponerla porque hay que llamar la atención sobre eso, hay que llamar la atención. Y algo que tenemos que siempre estar abordando es el tema del ser humano. Usted no es más que nadie y nadie es menor que nada por tener o no tener tal cosa. Vamos a poner las declaraciones del alcalde de San Pedro de Macorís, señor director. Parece que como el regidor no sabe leer ni escribir, y le doy esa primicia para que usted sepa qué es lo que tenemos en San Pedro de Macorís, no leyó la ordenanza. Hay un regidor en San Pedro analfabeto, y por eso es que no está creando problemas. Al no saber leer ni escribir, lo que tiene que asumir lo que él piensa. Pero se está aplicando. Y se lo voy a dar de primicia para que usted entienda y sepa lo que hay en San Pedro de Macorís. Hay un regidor analfabeto. En el Congreso hay gente que no fue a la universidad, hay senadores o hay diputados. ¿Eso lo hace menos seres humanos? No. Esta declaración del alcalde Raymond Ortiz, conocido mayormente como Ramón, que es el nombre de pila, aquí estaba buscando su descripción, cómo él se presenta en la alcaldía de San Pedro de Macorís. Si usted puede poner las imágenes de apoyo, señor director, mientras yo voy leyendo un poquito, porque como él dice, bueno, él está hablando de una ordenanza, y vuelvo y les digo, no me estoy refiriendo al fondo de la ordenanza. Yo lo que quiero es que ustedes vean que este señor, Raimundo Ortiz Díaz, dice, y se los voy a dar de primicia, hay un regidor que es analfabeta, o sea, y se los digo de primicia, eso es como en el sentido que usted vea, mira qué calidad de gente tenemos nosotros aquí en la alcaldía. Miren quién es un regidor, un analfabeta, como dejando entender que una persona que no fue a la escuela o que no aprendió a leer y a escribir en el sistema formal dominicano es menos, y que por ser analfabeta tiene una limitación para comprender algunas cosas. Es lo que el alcalde está dejando entender. Pero a mí me gustó mucho la respuesta que dio el regidor precisamente de San Pedro de Macorís, porque, y ahí le doy el crédito al periodista de Noticias Telemicro, que fue que se acercó a este regidor, y hemos tomado estas declaraciones precisamente que él hace en referencia a lo que dijo el alcalde, porque él entiende que por esa discusión, por esa situación que se dio, está vinculado al nivel académico de ese regidor, que para el alcalde es un ser inferior, porque él lo dice, le voy a dar eso de primicia. Tenemos un analfabeta y que por eso no pudo entender o no entiende lo que está en la resolución. Pero en ese punto me voy a parar luego de escuchar la respuesta del regidor, porque hay otros elementos que quiero llamar la atención en ese sentido. Vamos a escuchar la respuesta del regidor de San Pedro de Macorís precisamente a esas declaraciones del alcalde. La situación
que hay ahora en la alcaldía. El alcalde ha llamado analfabeto a un regidor. ¿Aquí de quién usted cree que se trata? Bueno, el único que está encabezando la lucha del mercado fue mi personalidad. Lo único que le puedo decir es que yo podré ser analfabeto, pero yo no robo. Yo no robo. Yo para mí me considero un hombre honesto para mi pueblo. Analfabeto y no roba. Sí, señor. O sea que usted asume que fue a usted que él le dijo así analfabeto. Pero para nadie es un secreto que a mí fue porque quien vino aquí y le avisó y defendió a los mercaderos fui yo. Y después fueron que vinieron los otros. Los otros son abogados, ingenieros. Y yo lo que aprendí a leer y escribir lo aprendí en la calle porque fui criado en la calle. Yo soy un ejemplo a seguir. Con esto él busca desmeritar la denuncia que usted ha hecho. Bueno, yo le voy a decir algo. Para mí él cometió un error político y humano. Porque nunca discrimina a nadie. Y menos la calidad de persona con quien tú lo estás haciendo. Porque podrás decir todo él de mí. Ahora, hay un pueblo que me conoce. Yo en mi vida entera lo que le he servido a mi pueblo. Y prefiero no salir de una universidad, no salir de la Harvard, no tener varios diplomas y no cogerle el dinero a mi pueblo. Es lo único que yo puedo decir. Yo creo que esa respuesta ha sido la más sabia de una persona que un alcalde califica y dice en términos despectivos, es un analfabeta. Y uno dice, yo puedo ser analfabeta, prefiero no salir de una universidad, porque la gente común no le dice universidad, dice, prefiero no salir de una universidad y no salir de Harvard, que es una prestigiosa universidad internacional, y no ser ladrón. Eso ya es un término un poco más amplio, no me estoy refiriendo ni a acusaciones al director de la alcaldía de San Francisco de Macorís. Sin embargo, creo que es una respuesta sabia porque usted tener un título universitario o un título educativo no lo hace más gente que otra. Y una persona, por más analfabeta que sea, porque el gobierno dominicano briega con muchos analfabetas. Aquí en la República Dominicana tenemos un nivel de analfabetismo todavía alto que se debe de estar concienciando y llevando temas de analfabetización en nuestro país. Pero el gobierno, cuando toma una medida, una decisión, trata de explicárselo incluso a los analfabetas, a las personas que no han ido a un centro educativo o a esas personas que aún teniendo la posibilidad simplemente decidieron no estudiar por decisión propia. Pero las decisiones que tome un gobierno local, nacional, internacional, tiene que ser comprendida por incluso un niño que no ha ido a completar el nivel inicial básico de la escuela. Es decir, que una disposición de una alcaldía no debe ser asumida como una defensa. Usted decir, no, él no entiende lo que está haciendo la alcaldía porque es analfabeta. No, porque si usted me dice, hay que pagar 50 pesos mensual de arbitrio en el mercado, yo lo voy a entender. Yo no tengo que ir a la universidad o no tengo que ir a la escuela para entender que hay que pagar y que hay una cuota mensual. Ahora, si usted tiene otras disposiciones que está colocando en esas decisiones que son más técnicas, lenguaje jurídico, lenguaje que la gente no entienda, pues obviamente que usted va en perjuicio de una población que no entiende lo que se está diciendo. Pero si está defendiendo intereses y entiende que la situación por la que se aprobó en la alcaldía no se corresponde y está apoyando un sector al que él representa, porque él dice, bueno, yo represento a los trabajadores del mercado. Si esa población que lo eligió a él para defender sus intereses se entiende que está siendo afectada, usted no puede venir a decir, porque es un analfabeta, no entiende. El nivel educativo de una persona, según vi, el alcalde tiene un nivel educativo alto, porque se formó de agrimensor y tiene cursos técnicos y no sé qué, y unas cosas que figuran en su perfil en la alcaldía de San Pedro de Macorís, pues eso a usted no lo hace más o superior que ese regidor que no fue a la escuela, pero que sí tiene un trabajo social. Y conozco mucha gente honrada que no se sentó en una escuela, que no fue a la universidad, pero es que gente que, como dice ese señor, y yo no estoy calificándolo a él porque no lo conozco, pero te dice, yo puedo ser analfabeta, pero no ladrón. Y créame que hay mucha gente que prefiere que le llamen analfabeta y no que le llamen ladrón.
Y eso socialmente no es aceptable en ninguna parte. Entonces yo creo que eso es algo muy penoso, pero es un mensaje para el propio alcalde de San Pedro de Macorís. Yo quería compartir otras informaciones con ustedes, como el caso de la sentencia dictada ayer por un tribunal de Santiago en lo que respecta al asesinato de Vitico Elarte. Pues ayer el tribunal condenó a 20 años de prisión a la persona que fue encontrada culpable precisamente del asesinato de Vitico, que era una persona que era conocida por él, de acuerdo a las informaciones que se han recabado hasta este momento. Y en primer grado, pues el tribunal emitió esta condena que ha sido dictada y que en lo adelante, pues los tribunales de la República continuarán o darán curso, ya sea que si sus abogados apelan o no apelan la decisión, tendrán alguna repercusión. En caso de que no, pues la condena se vuelve definitiva. Pero ya hay una decisión de un tribunal respecto precisamente a la muerte de Vitico Elarte, y es que ha sido condenado a 20 años de prisión la persona que es responsable de su asesinato. Estamos hablando del joven Yakime Michel, que es la persona declarada culpable y que se entiende que es responsable de su asesinato. El joven es de nacionalidad haitiana y deberá cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres. Con esa información, señores, yo paso así rápidamente a la anécdota de la historia. Ustedes saben que los viernes Daisy Toussaint y Oscar Sazo nos preparan este material y lo tenemos constantemente en este espacio para cada uno de ustedes, y con esto entonces cerramos por el día de hoy, invitándole a que en una nueva entrega nos encontremos ustedes y nosotros en La Cosa Como Es. No sin antes, sin ver el anécdota de la historia, que tiene como título en el día de hoy la frase que dice: no se puede vender la piel de oso antes de cazarlo. Que hay gente que vende la piel de oso antes de cazarlo. Ellos nos explican de dónde viene la frase y por qué. Hasta una próxima entrega. Si hay una anécdota que se adapte con precisión a la frase vender la piel del oso antes de cazarlo, esa fue la acuñación por adelantado de medallas conmemorativas de una victoria que jamás se produjo. Nos referimos al descomunal asedio de Cartagena de Indias por los ingleses en 1741. Hoy presentamos la cápsula titulada Blas de Leso, el medio hombre que frustró una victoria cantada. Somos Oscar Sazo y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la Historia. Lo de medio hombre fue el apelativo malicioso con que el almirante inglés Edward Vernon se refería a su homólogo español Blas de Lezo. Nacido en la costera villa vasca de Pasajes y tercer hijo superviviente de los 11 que tuvieran Pedro de Lezo y Agustino Labarrieta. Lezo era un hombre de mar. Ya a sus 12 años se embarcó como guardiamarina en la flota francesa, aliada entonces con la española durante la Guerra de Sucesión. La batalla más relevante de esta contienda fue la de Vélez Málaga, el 24 de agosto de 1704, contra la flota anglo-neerlandesa. Blas de Lezo participó en aquella batalla batiéndose de manera ejemplar hasta que una bala de cañón le destrozó la pierna izquierda, teniéndosela que amputar sin anestesia por debajo de la rodilla. Después se le ofreció ser asistente de Cámara de la Corte de Felipe V, pero rechazó el cargo y una vez recuperado tomó parte en las operaciones que tuvieron lugar para socorrer las plazas de Peñíscola y Palermo. En 1706 se le ordenó abastecer a los sitiadores de Barcelona y al mando de una pequeña flotilla realizó brillantemente su cometido, escapando una y otra vez de las naves enemigas, utilizando la treta de dejar flotando y ardiendo paja húmeda con el fin de crear una densa nube de humo que ocultase a los navíos españoles, y además cargó con sus cañones con unos casquetes de armazón fino con material incendiario dentro, de tal manera que al dispararlos prendían fuego a los buques ingleses, quienes se veían impotentes ante esta audaz táctica. Poco después, en Santa Catalina de Tolón, participó en la defensa de la base naval francesa, acosada por la flota del príncipe Eugenio de Saboya. En esta contienda, el impacto de una bala de cañón provocó que una esquigla le reventara el ojo izquierdo.
También participó en el asedio de Barcelona al mando del Capanela, un navío de 70 cañones. Allí recibió un balazo en el antebrazo derecho que le dejó sin movilidad para siempre. De manera que con solo 26 años, Blas de Lezo ya era tuerto, manco y cojo. Una vez terminada la Guerra de Sucesión, partió hacia La Habana con la flota de galeones para escoltar a los barcos mercantes que viajaban a América. Allí se le encomendó limpiar las aguas del Caribe de naves corsarias. A principios de 1725, combatiendo el corso y el contrabando, Lezo se topó con una escuadra neerlandesa de 5 barcos que aventajaban a la suya en artillería, y batiéndose con denuedo en cruel y desigual batalla, logró derribar el palo mayor de la nave capitana holandesa y apresarla. El resto de los buques enemigos se dieron a la fuga. Más tarde atacó y se apoderó de una flota inglesa de 6 barcos de guerra. Como vemos, su carrera militar está plagada de proezas. En 1727 fue solicitado en la ciudad de Cádiz, donde se contagió de vómito negro, dolencia que postró a Lezo durante un tiempo hasta recuperarse. En 1731 se le nombró jefe de la escuadra naval del Mediterráneo y el año siguiente se sumó a la conquista de Orán y siguió sirviendo en el Mediterráneo hasta que en 1734 fue requerido para prestar servicio al virreinato de Nueva Granada, siendo nombrado comandante general de Cartagena de Indias en 1741, año que se produjo la anécdota que hoy nos ocupa. Es conveniente matizar que el nuevo continente era demasiado tentador para el resto de las metrópolis europeas, quienes no aceptaban la exclusividad española y enseguida se lanzaron a la labor de arrebatarle riquezas y posesiones territoriales. El Imperio español obtenía de sus posesiones americanas riquezas en oro, plata, piedras preciosas y especies. Y para evitar la frecuente piratería, una vez al año, una flota muy bien defendida recogía los productos y los llevaba a España con todo tipo de precauciones para evitar malos encuentros con corsarios. Los ingleses, siempre a su acoso y derribo, tomaron como justificación para atacar posesiones españolas el incidente que tuvo Robert Jenkins cuando su barco fue apresado por el español Juan de León Fadiño frente a las costas de Florida, y este le cortó una oreja al tiempo que le decía: aquí está tu oreja, tómala y llévasela al rey de Inglaterra para que sepa que aquí no se contrabandea. La respuesta no se hizo esperar y en 1739 los ingleses, con una gran flota comandada por el almirante Edward Vernon, logró tomar Portobelo en el istmo de Panamá, y en el intento de dividir al continente en dos y atacarlo por partes desde adentro. El almirantazgo británico, subestimando a su enemigo, determinó que el golpe definitivo al Imperio español sería arrasar Cartagena de Indias, el puerto más importante del virreinato de Nueva Granada. Incluso Vernon llegó a escribir a Blas de Lezo recordándole lo de Portobelo y conminándole a entregarle la plaza, a lo que este, inmunizado de la altanería británica, le respondió muy cortés, pero sin disimular su legendario y temerario arrojo: si hubiese estado yo allí, no hubiera usted insultado impunemente las plazas del rey mi señor, porque el ánimo que faltó a los de Portobelo a mí me habría sobrado para contener su cobardía. Realmente Cartagena era el puerto mejor fortificado de América. La bahía por la que se accedía era una especie de olla flanqueada por artillería de los fuertes Manzanillo, San Felipe y San Luis, listos para disparar desde todas las direcciones a quien se atreviera a adentrarse en sus intrincados canales de acceso. No en vano, sus viejas murallas habían resistido 18 asaltos a lo largo de su historia. Pero Vernon no quería dejar nada al azar y para asegurar el éxito de la empresa aglutinó en la isla de Jamaica la friolera de 186 navíos, 23.000 hombres y 3.000 piezas de artillería, con la seguridad de que ninguna plaza en el mundo podría resistir el envite de semejante ejército, y mucho menos Cartagena, que solo contaba con 6 barcos y 3.000 hombres para defenderla. Cuando Sebastián Eslava, virrey de Nueva Granada, supo del inminente ataque británico, envió un mensaje pidiendo auxilio a La Habana, pero el mensajero debió ser interceptado por los ingleses y la ayuda nunca llegó. De los 2 accesos a la bahía, el mayor, llamado Boca Grande, lo cerraron los españoles con una escollera.
Entonces, el 20 de marzo de 1749, Vernon entró por el único acceso posible, Boca Chica. El fuerte San Luis protegió la entrada cuanto pudo hasta que los ingleses lo atacaron desde tierra. Blas de Lezo, fiel a lo que era, se defendió palmo a palmo. Incluso fue herido estando a bordo del navío Galicia, ya que una bala de cañón clavó varias astillas en su brazo y en su muslo. Pero sin inmutarse, siguió dirigiendo la defensa mientras los navíos bajo su mando se batían como fieras protegiendo la entrada del puerto y vendiendo carísimo el pellejo bajo las bombas. Aunque Vernon había perdido 6 barcos y 1.500 hombres, como estaba previsto, tomó el fuerte San Luis y estaba tan seguro de entrar en breve en Cartagena que envió a la fragata Spencer a Inglaterra para anunciar su triunfo y encargar que fueran acuñando las mencionadas medallas conmemorativas con imágenes y leyendas victoriosas. Los españoles se replegaban volando los fuertes que tuvieron que abandonar y hundiendo sus propios barcos para obstruir los accesos a los ingleses hasta internarse tras la ciudad amurallada. Pero Vernon desembarcaba sus tropas a 4 kilómetros avanzando hacia las murallas de la ciudad y el 13 de abril comenzó el asedio. Los ingleses no daban tregua y 4 días después ya en Cartagena escaseaba el alimento. Lezo estaba dispuesto a morir luchando, pero aún su instinto de viejo guerrero le había permitido idear algunas tretas, como fue la de construir un foso y una empalizada cerca de la muralla para que las escalas enemigas se quedaran cortas al tratar de treparlas. Pero además también habían cavado una trinchera donde se escondieron los soldados españoles para acometer por sorpresa a los ingleses en cuanto se retiraran con sus escalas. Por otro lado, envió a 2 de sus hombres haciéndose pasar por desertores y estos entonces condujeron a los ingleses al lado supuestamente más desprotegido de la muralla. Los británicos cayeron en todas las trampas y cuando se quisieron dar cuenta, se vieron luchando cuerpo a cuerpo con la temible infantería española bajo las consignas coreadas a voz en cuello de muerte a los herejes. Dicen las crónicas que hasta los artilleros abandonaron sus cañones y se unieron al degüello. Ya los ingleses se batían en retirada y terminaron huyendo despavoridos hacia los barcos. Los cadáveres expuestos al sol del Caribe provocaron una epidemia de peste y sus hospitales de campaña no daban abasto, por lo que Vernon decidió tragarse su orgullo y poner pies en polvorosa. Es decir, su flota levó anclas llevando a cuestas el fracaso y la frustración por no haber podido vencer a 800 españoles desarrapados y hambrientos, comandados por un hombre de avanzada edad, tuerto, manco y cojo. Dicen que Vernon solo acertaba a susurrar entre dientes "God down you, Lezo", Dios te maldiga, Lezo. Aunque Vernon escribió una última carta a Blas de Lezo amenazando con regresar cuando reorganizara su ejército, lo cierto es que jamás volvió y el Caribe se mantuvo español por el momento. Pero en Inglaterra se produjo una especie de hermetismo oficial por el tema. Incluso el rey Jorge II prohibió hablar o escribir de esa batalla. En cuanto a Vernon, aparte de la humillación, no se le exigieron responsabilidades y pasó a comandar la flota del Mar del Norte. Incluso a su muerte, en el mausoleo que lo acogió, rezaban las condescendientes palabras y en Cartagena conquistó hasta donde la fuerza naval pudo llevar la victoria. Blas de Lezo, sin embargo, corrió con distinta suerte. España jamás le hizo el más mínimo reconocimiento. Las heridas que le causaron las astillas en batalla le produjeron una infección que finalmente terminó provocándole la muerte allá, en la Cartagena de Indias, que también defendió aquel 7 de septiembre de 1741, sin que siquiera se sepa dónde fue enterrado. En cuanto a las medallas acuñadas con evidente anticipación para conmemorar la cantada victoria inglesa, fueron sacadas de circulación y quedaron guardadas a buen recaudo, ya que por sí solas provocaban la vergüenza británica con las siguientes inscripciones en inglés: el orgullo de España humillado por el almirante Vernon. Y en el reverso, auténtico héroe británico tomó Cartagena en abril de 1741. En una cara de la medalla había grabadas 2 figuras, una erguida y victoriosa del almirante Vernon, la otra arrodillada e implorante se identificaba como Don Blas de Lezo. Según el escritor Arturo Pérez Reverte,
La escena contenía dos imprecisiones. Una era que Vernon no solo no tomó Cartagena, sino que se retiró de allí tras recibir las suyas y las del Pulpo. Y otra consistía en que Blas de Lezo nunca habría podido postrarse, tender la mano implorante, ni mirar desde abajo de esa manera, pues su pata de palo tenía poco juego de rodilla. En la guerra y en la vida, a veces las cosas no son lo que parecen, y tanto la arrogancia como la prepotencia suelen ser malas consejeras, tal y como queda patente en esta